Hoy es domingo 26 de diciembre, momento y día para aprovechar, para jugar con todo lo que nos ha traído el Olentzero, jugar a quienes les haya traído juguetes y disfrutar de todos los regalos a quienes les haya traído regalos. ¿Que a usted no le ha traído ninguno? Yo no me lo creo, y si no le ha traído ninguno será porque se ha portado un poquito mal a lo largo de todo el año. Día de Navidad, Nochebuena, ya han pasado, pero ¿cuáles son las tradiciones que rodean a estos días festivos? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Él es Antxon Agirre Sorondo, socio de Eusko Ikaskuntza, experto en etnografía. Antxon Agirre Sorondo, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y usted? Muy bien también. ¿Le han traído regalos? A mí sí que me han traído regalos. Entonces una de dos, usted ha sido muy buena, o otra posibilidad es que aunque usted no ha sido muy buena, Olentzero es muy bueno. Eso será también. Yo creo que he sido buena este año, Me he portado bien, yo creo, Eso lo dice todo el mundo. Y Olentzero ha querido recompensarme. Bueno, pues muy buena actitud. ¿Y a usted le ha traído muchos regalos, Antxon? Sí, yo además soy de fácil conformar, o sea que cualquier cosilla me vale, no hay ningún problema conmigo, nunca. Nada, además, nunca. No tenemos que devolver nada a Olentzero, ¿no? No, nada, en absoluto además. Bueno, perfecto, pues Olentzero que se ha pasado por nuestras casas, estamos los dos contentos, así que mejor que mejor. Pero claro, ¿desde cuándo celebramos Olentzero? ¿Desde cuándo celebramos Navidad? Hay que hablar de todo ello también. Bueno, vamos a ver, tú, Itxaso, has mezclado dos cosas. Una me has preguntado desde cuándo celebramos Olentzero y otra, así, sin más ni más, has dicho desde cuándo celebramos Navidad. Entonces tendremos que ir en principio por orden, partes. En principio, ¿no? Primero, ¿desde cuándo celebramos la Navidad? ¿No? Podríamos decir que es anterior a la aparición del Olentzero, más o menos. Bueno, mira, normalmente, indudablemente, no cabe ninguna duda que el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, el cambio de la trayectoria, el cambio de las estaciones es lo que los antiguos, los antepasados, ya en la prehistoria se celebraba. Y posteriormente las diversas civilizaciones que han tenido un culto astral, un culto a los astros muy fuerte, han seguido celebrando. Pero curiosamente, por ejemplo, los romanos el día 25 de diciembre celebraban además la festividad al dios Sol, que le llamaban Dios Invictus, y concretamente, por ejemplo, el emperador romano Caracalla, que vivió en el 211 al 217 aproximadamente, en esa época después de Cristo, fue el que instituyó que por acuerdo el 25 de diciembre era el día de nacimiento de las divinidades solares, es decir, que estableció que el dios Sol había nacido el 25 de diciembre. Claro, luego estoy hablando del 212 aproximadamente, que entonces ya la Iglesia Católica Romana empezaba a despuntar, claro. Entonces vino el cristianismo y los curas, como diríamos, los sacerdotes, el clero, dijo, bueno, si aquí todo el mundo celebra el 25 de diciembre una fiesta, ¿por qué vamos a quitarles esta fiesta? Pues vamos, que sigan celebrando la fiesta, pero a nuestros cristianos, en lugar de celebrar la fiesta del dios Sol, que celebren del nacimiento de Cristo. Y entonces, a partir de ese momento, todos los cristianos, el 25 de diciembre, celebran el nacimiento de Cristo. Bien, de acuerdo. Eso podríamos decir que estamos hablando, en general, de la cristiandad. Ahora bien, la pregunta que me has hecho tú, civilinamente me has dicho, ¿nosotros cuándo celebramos? Tenía trampa la pregunta, sí. Ah, claro, porque entonces nosotros celebramos la Navidad desde el momento en que nosotros éramos cristianos, es decir, que nuestros antepasados empezaron a ser cristianos o vino y se implantó entre nuestra comunidad, entre nuestra gente, el cristianismo. ¿Qué podía ser a partir del 7, el 8, del siglo 7, del siglo 8, del 800, del 900, aunque a Julio Caro Baroja le solía gustar decir que en el siglo X es cuando prácticamente podíamos decir toda la zona de Euskal Herria actual ya estaba cristianizada, más o menos, porque todavía hoy en día hay partes y hay gentes que no están cristianizados, ¿no? Esa es la explicación un poquito desde cuándo celebramos la Navidad. Claro, y aquí viene la otra pregunta que tenía doble parte, ¿y el Olentzero? Claro, ¿y desde cuándo celebramos el Olentzero? Vale, el Olentzero en principio es una tradición que viene de Olez, que viene de el Oletz Embor, que era la fiesta dedicada al tronco de la Navidad, porque ahora tendríamos que hablar otra sección abriendo la importancia que ha tenido el árbol en las Navidades. El árbol, el arbolito de Navidad, etcétera, eso es otro mundo que vamos a dejarlo. Pero aquí, entre nosotros, había una costumbre
que se consideraba que este día el árbol que me ponías en el fuego era un árbol que tenía propiedades. Entonces se encendía la leña en el caserío y ese trozo, esa leña, una vez que encendía, el 25 de diciembre, se suponía que al coincidir con el nacimiento del Señor de Cristo, tenía propiedades curativas, por lo cual se retiraba y se guardaba. Y cuando había en casa una enfermedad de una persona o de un animal, o que la vaca iba a dar a luz, ese tronco se ponía otra vez al fuego para que sus virtudes positivas fueran solucionaran, ayudaran a solucionar al problema de la casa. Ese tiempo era el Olesdembora, y con ese momento, en esos días, con esa causa, había la costumbre, sobre todo en la zona tenemos en Aranaz, Lesaca, Oyarzun, en esa zona, la zona del Bidasoa. Los de Lesaca dicen que Olencero nació en Lesaca, o sea, ellos no tienen ninguna duda, pero en realidad ahí nació una leyenda, que era que los niños que iban de casa en casa, que era muy normal en toda Euskal Herria, el que los niños fueran de casa en casa era muy normal en toda Euskal Herria, haciendo una esquea, que se llama una petición. Esos niños de esta zona concreta solían llevar al Olencero en andas, un muñecote que hacían ellos, o incluso un niño pequeño haciendo la esquea, haciendo la cuestación. ¿Por qué? Porque en esta zona de Lesaca, Oyarzun y Aranaz había una leyenda, y ahí es donde nace. Decía la leyenda que estando un carbonero en el monte, se enteró de que había nacido Jesucristo, y dejó todo y bajó al pueblo a avisar a todo el mundo que había nacido el niño Jesús. Bien, indudablemente eso es una leyenda sin ningún tipo de base histórica. ¿Por qué? Porque en invierno los carboneros no solían trabajar. Es cierto que trabajaban también, pero no era la época de mucho trabajo de los carboneros. E indudablemente los carboneros eran bastante incrédulos, porque lógicamente eran de los que no bajaban a misa los domingos porque estaban en el monte. Estaban trabajando, sí. Eso es. Y sobre todo eran los que no tenían un duro. Era un oficio muy pobre. Por lo cual quiere decir que hoy en día nos encontramos que los carboneros, un carbonero, el Olencero, es el que trae regalos a los niños. ¿Y de dónde saca el dinero si eran los más pobres? Pero sea como sea, en un momento determinado tenemos ya la esquea o cuestación que hacen los niños. En un momento determinado llevan un monigote que le llaman Olencero y hacen una cuestación con los niños. Y luego posteriormente, hacia 1950 aproximadamente, en un movimiento de secularización y en un movimiento incluso de valoración de los elementos autóctonos, se inventa el hecho de que sean los olenceros los que personifiquen el tema de los regalos, etcétera, 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 y ahí nace la otra parte de la ley de la historia, de la cual nos beneficiamos todos si somos buenos y no nos beneficiamos nadie si somos malos. Eso es. Entonces hay 4 elementos a destacar. 1, el nacimiento de la Navidad. 2, la tradición del árbol. 3, la tradición de la esquea que se hacía pidiendo. Y 4, la aparición de la figura del Olencero como regalador. Pero aquí hay otra figura más como regalador, ¿no? Como usted dice, Anchón, que son los Reyes Magos. Bien, pero eso es otra leyenda posterior, es otra leyenda también, es una leyenda, en este caso es una leyenda urbana, que luego se generaliza como otras muchas. Por ejemplo, el poner flores a las tumbas es una leyenda muy nueva, que también es una leyenda urbana que se ha generalizado luego, ¿verdad? La leyenda de los Reyes Magos, existe una leyenda, y luego que los Reyes Magos traigan regalos, eso es otra implantación moderna al hecho de la leyenda. Es lo mismo que ha ocurrido con el Olencero anteriormente. Cuando uno hace encuestas de campo, quiero decir, va preguntando por la gente mayor de qué le traían los reyes, por ejemplo, a las personas nacidas en 1920, 1910, 1900, la gente, podíamos decir, cuya niñez era antes de la guerra. Las cosas eran completamente distintas a las que nos podemos suponer, quiero decir, en absoluto. No tiene nada que ver con las estructuras
actuales. Igual que podíamos hablar también de la gran evolución que ha hecho en toda la fiesta, porque claro, no hemos tenido a hablar, porque claro, Itxaso, tú no querrás que yo esté hablando hasta la noche, pero no hemos hablado ni de las misas de gallo, ni hemos hablado del tema de las 12 uvas, ni hemos hablado de las campanadas, ni hemos hablado de todos los rituales que estos días se dan. Pero yo para terminar te diré, es que no te olvides que el ser humano es un ser ritualizador absoluto. Sí. Y siempre ha estado inventando rituales y seguimos nosotros mismos inventando rituales. Por lo tanto, bueno, pues cada vez que va pasando los años y los siglos, pues tenemos más cosas para ritualizar. No hemos hablado del champán, no hemos hablado de la cava, no hemos hablado de por qué hay que brindar, cómo hay que brindar. Fíjate. Son muchos ritos. Oye, me contratáis y voy ahí. Son muchísimos ritos los que rodean a la Navidad. Yo no sé si usted, Anchón, los cumple todos. Lo de brindar, por ejemplo, lo de las uvas. ¿Usted lo hace, por ejemplo? Yo disfruto de la contemplación de todos los rituales, que es una cosa distinta. A otra cosa es la ejecución de los rituales. Yo puede decirse que soy como el investigador de laboratorio que con un microscopio va viendo qué hacen los animalitos, los virus, y va mirando allá qué hacen, pero normalmente no es el virus, no te metes donde el virus. Yo lo analizo desde fuera y me divierto muchísimo viendo todas estas nuevas estructuras, nuevas modas, nuevos elementos que se van creando alrededor de. El que yo sea de cuál es mi papel en este asunto no tiene ninguna importancia, absolutamente ninguna. Y indudablemente no soy un elemento ritual, soy un elemento de análisis del ritual, porque claro, cada vez que analizas, vas dándote cuenta que cada vez pues tienen un menos sentido todos los elementos, que quiere decir que, bueno, yo los acepto, pero no para mí, los acepto para los demás, y que lo disfruten, felices. Bueno, pues usted los contempla y también los comparte con nosotros, nos los explica y nos cuenta, bueno, pues cuál es su origen, que también es importante llegar a la raíz de todo ello. Y hoy hemos hecho, bueno, pues un pequeño avance de lo que rodea a la Navidad, yo creo que a los si ritos y a las conocemos las celebraciones. cosas, seremos más felices al interpretarlas, y eso sí es muy importante. Contra más conozcamos los hechos, más nos daremos cuenta de lo que estamos haciendo y seremos, por lo menos, o intentaremos, o creo yo, que disfrutaremos más de su realización. Pues me quedo con ese mensaje. Anchón Aguirre Sorondo, socio de Eusko Ikaskuntza, experto en etnografía. Mil esker por atendernos esta mañana de domingo. De acuerdo, ha sido un placer, Itxaso.